Bien, estamos ya de vuelta, un bloque más de este espacio informativo, aquí por las pantallas de 5 Días Televisión, en esta calurosa tarde, ya el jueves 27 de octubre, luego del temporal importantísimo que tuvimos el día de ayer, muchos estragos en zona capitalina, videos que empezamos a ver de automóviles, motocicletas, incluso el vuelo que estaba llegando a Asunción, y vimos imágenes también bastante importantes de lo que ha dejado este temporal a su paso. Pero hoy totalmente cambiado el clima, despejado, mucha buena visibilidad, pero para mañana y el fin de semana pronósticos de lluvias se extienden, así es que tener cuidado también con esto. En este bloque, como ya les adelantaba, vamos a hablar un poco de proyectos, iniciativas que varias organizaciones llevan adelante en el país hace mucho tiempo, y es un poco lo que podemos ver también en experiencias, en casos de éxito a nivel regional y aplicación y viabilidad en muchos cultivos. Uno de ellos es el algodón, porque el algodón es uno de los cultivos más antiguos, miles de años que se lleva cultivando, y en el Paraguay, si bien ha tenido un auge importante, ha caído hace algunas décadas y hoy nuevamente está repuntando ese auge en los cultivos por la facilidad de cultivo, por el costo de producción bajo también. Esto sirve para una sustentabilidad, algunos lo utilizan, podríamos llamarlo como cultivo de rotación o entre zafras, van cultivando algodón para poder equilibrar la balanza comercial de cada año. Vamos a compartir con una especialista a quien le agradecemos por su tiempo en esta tarde. Ella es Ingrid Zabaleta, especialista de la FAO para todos los temas de algodón que lleva la FAO adelante, y vamos a hablar justamente de esto porque el algodón está vinculado también con los procesos de digitalización e inyección de tecnología que se está llevando adelante por parte de la FAO. Así es que, Ingrid, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, muy contenta de poder participar de este espacio, siempre muy bienvenidos de parte del proyecto, de la FAO, de la cooperación que tenemos con Brasil, de compartir estas buenas prácticas que venimos impulsando ya desde el 2012-2013, que fue cuando inició el proyecto, que en realidad tiene una visión de programa y justamente se ancora en esta metodología de compartir buenas prácticas, ¿no? Qué bueno eso, o sea, ya son casi 10 años que empezó el proyecto Más Algodón y tenemos muchísimos casos de éxito a nivel regional, y esto por supuesto también augura incluso un buen escenario para lo que se está haciendo hoy en Paraguay, ¿no? Totalmente. Justo vine a Paraguay porque yo soy de la oficina regional, donde queda la coordinación del proyecto, a compartir una experiencia que tenemos en relación a tecnologías blockchain. Y también bien importante la discusión porque estas tecnologías, en el espíritu de compartir esas buenas prácticas, también las estuvimos compartiendo con el sector privado, y tienen mucho interés también en ver cómo se puede digitalizar la cadena, cómo se puede mejorar las tecnologías de registro de datos en el algodón que se produce acá. Y también nosotros, después de un tiempo de tener unos 4 o 5 años de proyecto aquí en Paraguay, donde trabajamos toda la mejora de variedades, un paquete de buenas prácticas agrícolas con los extensionistas, los agricultores, ahora estamos en negociación para tener una fase 2, ir más allá en la cadena, donde está la agregación de valor, y vincularnos también con estas tecnologías que justamente potencian los nuevos mercados y las preferencias comerciales de clientes del algodón de la región, como es el Paraguay. Y tengo entendido que hoy estaba terminando, me imagino que hablaste un poco de esto también en lo que fue la sexta cumbre de las cooperativas de las Américas, ¿no? Tal cual. La idea era compartir un poco la experiencia que vivimos en Perú, que fue el primer piloto que hicimos con tecnología blockchain y que queremos que Paraguay sea el segundo. Y la idea fue compartir lo que pasó con una cooperativa y cómo estas tecnologías pueden ser un motor de inclusión en la cadena. Aparte de todos los beneficios que trae, que les iré contando, trabajamos con la mayor cooperativa de productores de algodón en Perú, que se llama Costach, agrupa 5.200 familias, y logramos sumar en este carro a la industria textil, una de las más grandes también, la mayor en hilatura, que se llama Creditex, y en la punta de la cadena una empresa de retail estadounidense, Katz Pijama, que vende pijamas de lujo. Qué bueno eso. Y esta articulación es inédita porque mucho de lo que vemos también a nivel de los países es que las cadenas están muy desintegradas, hay poco diálogo en los eslabones, tenemos muy buenos algodones en la región, pero por dinámicas de comercio internacional, por la fragmentación, se termina trayendo algodón de Estados Unidos, de Turquía, de la India. Entonces, esta articulación, a propósito de la crisis del COVID, donde tenemos buenos precios del algodón, está resultando bastante beneficiosa para generar otro tipo de relaciones comerciales con socios más estables, de crear
confianza en los actores de la cadena, que eso es súper vital, y esa confianza es justamente la que hay que llevar a un plano digital para hacer esta trazabilidad. Y esta trazabilidad es bastante clave y la hacemos también porque es parte de buscar y posicionar el algodón en nuevos nichos de mercado. Y esto lo hicimos en parcería, perdón que mezclo mucho portugués por favor, no, está bien, sin problema. Español, tanto tiempo trabajando con la cooperación en Brasil, ya se me mezclan las palabras. Muy bien. Pero tuvimos esta asociación con la UNESE, que es como la par de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, esta es la europea, y con ellos hicimos este piloto de blockchain que te digo en Perú, y ellos tienen por lo menos unos 8 pilotos de algodón en el mundo, justamente porque en Europa es donde está más avanzada la legislación en relación a lo que es el greenwashing, que es una de las grandes preocupaciones a propósito del debate de la sostenibilidad. Entonces, en ese marco, ellos trabajan temas de apoyo a la legislación, a las normativas, y la parte de práctica son estos pilotos, ¿no? Para demostrar que justamente estas tecnologías sirven para trazar, conocer el origen y los procesos de transformación que tienen los insumos en una cadena de valor y de suministros, y transparentar, entonces así se apoya a la transparencia de las cadenas con información que sea en tiempo real, que sea accesible para todos, y eso da un diferencial en temas comerciales y que también nos impacta a nosotros, porque al final el que quiere establecer relaciones comerciales para exportar a Europa o incluso a Estados Unidos, tiene que cumplir cierto tipo de legislaciones que están relacionadas con hacer un due diligence, la debida diligencia, que desde mayo más o menos no es algo que tú quieras optar, sino que ya empieza a ser una exigencia si tú quieres hablar de moda sostenible o mercados sostenibles. Qué bueno eso, porque esto se alinea no solamente con los ODS a nivel global, sino que genera tantos círculos virtuosos donde se va incluyendo a sectores años atrás inimaginables que puedan aportar a las grandes cadenas de valor. Hoy hablamos de actores clave incluso para darle ese plus, ese valor agregado, dinamizar y llegar a niveles nunca antes pensados, y se benefician familias, comunidades, entornos y cambian vidas totalmente. Exactamente, porque la gracia de estas tecnologías, desde lo que trabaja en la FAO y la cooperación sur-sur que tenemos, es que sirven para una inclusión digital que es bastante desafiante en la región. Tenemos índices de internet por hogar muy bajos en la región. Por ejemplo, Paraguay tiene un 8% de conectividad rural, cuando hablamos del rural, y habilidades muy bajas en relación al uso de TICs en la región. Por ejemplo, un 28% de la gente sabe trabajar un documento que es algo muy básico en Word, o enviar un correo, va por ahí mismo el porcentaje, 27-28%. Entonces hay un montón de herramientas que hay que potenciar. La FAO, en todo este proceso de la pandemia, realizó varias publicaciones justamente con el espíritu de compartir estrategias para fortalecer a los sistemas agroalimentarios en tiempos de COVID y para la recuperación económica post-pandemia, ¿no? Y en este sentido se dio mucha fuerza a lo que es la transformación digital, y esa transformación tiene que apoyar un círculo virtuoso del ecosistema digital para el fomento productivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que es muy clave en el rural, seas un pequeño agricultor, seas una cooperativa o seas una empresa. Y tiene que ver con garantizar la infraestructura y la conectividad, que son bases para tener la piedra angular y comenzar este círculo. Tienes que tener alfabetización digital, que eso es uno de los grandes desafíos que nosotros vivimos a diario con la agricultura familiar, y eso requiere de mucha apropiación, mucho acompañamiento, porque si no vas a tener un mundo de apps que no las van a usar. Exacto. Tienes que tener formación para la generación de contenidos cuando ya lo saben usar, pero obviamente tienes que tener aplicaciones y plataformas que permitan eso, y el dispositivo, el teléfono, que es súper básico y que es la herramienta número uno si hablamos de comunicación en el rural. Y dentro del teléfono, el WhatsApp, que sirve para, incluso se implementan iniciativas que permiten solucionar problemas de la cadena, como por ejemplo en tiempos duros del COVID, la TER digital a través del WhatsApp. Entonces, realizamos ese tipo de iniciativas, y lo que hace es el proyecto justamente potenciar un ecosistema digital que vaya respondiendo a diferentes necesidades de la cadena. Yo te estoy hablando de este proyecto
más puntual, pero también tenemos otras herramientas porque justamente detectamos problemas y ahí buscamos esas soluciones digitales para la agricultura familiar. Qué bueno, ¿y cómo estás viendo a Paraguay en medio de este desafío, entendiendo ese bajo porcentaje de aplicación en el área rural principalmente? Bueno, hay muchos desafíos en este caso, como ya hablan de algunos porcentajes, ¿no? Y lo bueno es que tienes también soluciones que se van implementando y que empiezan a ser de bajo costo, ¿no? Okay. Por ejemplo, no tengo internet, que es piedra angular nuevamente, sí, pero hay que buscar justamente estas soluciones y ahí viene la cooperación, antenas de bajo costo, cuando uses aplicativos, usar aplicativos que sean para cargar los datos sin conexión y cuando haya conexión te conectas. Entonces bueno, hay maneras y la base angular son las alianzas. Obviamente aquí hay un diálogo con el Ministerio de Comunicaciones, con el Ministerio de Agricultura. Y en relación ya a tecnologías mucho más finas, por ejemplo, el blockchain es bastante, ¿cómo se llama? Inicial el panorama acá, y eso está vinculado... Sí, porque es un término del cual se maneja muy poco todavía. Claro, aquí lo que registran es muy bajo uso de criptomonedas, de transacciones, en lo que dicen los estudios en Paraguay. En 2019 el Banco Central de Paraguay hizo una declaración donde reafirma que hay solo una moneda y esto se lo hace entender a los inversionistas, pero también hay iniciativas que empiezan a romper eso. Hay una iniciativa de una fundación Commons, el Golden Goose, que están trabajando en crear uno de los centros de criptominería más grandes cerca de Villarrica. Sí, con la energía que genera la represa de Iguazú. Ah, claro, totalmente, sí, porque hace poco veía un documental incluso de gente que está manejando criptomonedas en Villarrica, están creando industrias tremendas, y esto obviamente que es muy disruptivo, porque vos al paraguayo le hablas de criptomonedas, le hablas de blockchain y son términos demasiado nuevos todavía, y uno en general por desconocimiento y por temor rechaza directamente. Y tenemos que hablar más de esto, visibilizar, compartir y explicar cuáles son toda la serie de beneficios que se pueden generar a partir de acá. Y es muy disruptivo hablar de tecnología y directamente de tecnología blockchain en el campo. Es algo que años atrás iba a ser impensable. Era impensable, pero tienes un montón de tecnologías como la Internet de las Cosas, con todas las estaciones meteorológicas, sistemas de riego, que poco a poco se van acercando. Y ese es un poco el rol también de la cooperación internacional, de lo que hace la FAO, de lo que hace este proyecto Más Algodón, acercar. Y para nosotros es súper estratégico estas alianzas, por eso estamos muy contentos de iniciar diálogos con el sector privado, con las cooperativas, con los productores y la industria aquí en Paraguay, que son parte del sector productivo del algodón y de la industria textil confecciones, justamente para ver qué tan posible es hacer un piloto y que en el fondo podamos soñar con un ecosistema de aplicaciones, de tecnología blockchain, que pueda unir el sector algodonero en la región y potenciar el algodón de Paraguay. Qué bueno eso. O sea, por un lado con la meteorología, o sea, con la tecnología meteorología de hoy bien tenemos previsibilidad y con la tecnología blockchain tenemos trazabilidad. Dos factores que convergen transversalmente en un cultivo como el algodón hoy día, pero que se puede aplicar a cualquier otro tipo de cultivo en el campo. Exacto. Esta tecnología tiene muchos beneficios porque, bueno, por lo que hablamos ya de inclusión social, ¿no? Y lo que permite es que tanto una pyme como un agricultor, como una cooperativa o una gran industria puedan tener una identidad digital, que eso es súper clave. Y eso es mucho más clave cuando hablamos de un agricultor familiar o una cooperativa. Te permite hacer contratos inteligentes para facilitar transacciones, que es algo que también es bastante disruptivo y necesita también marcos legales en los países, pero hacia allá vamos, ¿no? Te permite trazar de punta a punta, que eso es algo fascinante, de la semilla a la prenda, decimos en el caso del algodón. Y te permite conocer con detalle cuáles son tus procesos, porque muchas veces se desconoce todo lo que pasa en una fábrica, todo lo que pasa en la cosecha, en el cultivo. Entonces, hacer este ejercicio para llevarlo a un plano digital es súper rico y es muy importante porque empieza a crear una cultura del dato para la toma de decisiones, y esto te permite tener mejores decisiones comerciales, tener un mejor posicionamiento también con el cliente, porque le estás vendiendo también algo que tiene un valor agregado y que
crea relaciones de confianza, que eso es muy importante y muy importante en ese contexto que te hablaba de greenwashing, ¿no? Que se está viviendo en el mundo. ¿Hoy producir algodón cuesta más caro o más barato en comparación a otros cultivos? ¿Es más barato? Esa respuesta depende de cómo lo produzcas y dónde lo produzcas. Depende del tipo de producción, claro. Tienes algodón agroecológico, tienes algodón producción más convencional, y justamente nosotros trabajamos para probar que tanto en la producción agroecológica como en la convencional puedes disminuir mucho los costos con pequeñas prácticas, con, por ejemplo, con rotación de cultivos, con cultivos en asocio, con un manejo integrado de plagas. Disminuimos en algunos países el 40% en el uso de plaguicidas, en mano de obra, y con algo que interesa mucho al gobierno paraguayo, al MAC, que es la mecanización. Mecanización de la pequeña agricultura familiar, y en eso trabajamos harto. Tenemos un kit que estamos trabajando con Embrapa, que es el organismo de investigación en Brasil, que coopera mucho con el proyecto y a través del proyecto con la región, para traer mecanización para los países. Y en el caso de Paraguay, entre mayo y junio estuvimos probando una cosechadora de tecnología de Embrapa de una línea adaptada a pequeñas áreas para la agricultura familiar. Qué bueno. Justamente en ese proceso de ir acercándonos a esa transferencia de la tecnología. Entonces, estamos haciendo eso en la región, lo mismo con cosechadoras, deslintadoras, todo de tecnología de Embrapa, que tienen una propiedad intelectual de fuente abierta, que puede ser usada por cualquiera que la quiera desarrollar. Y esos son el tipo de soluciones que se necesitan justamente para hablar de una reducción de costos, para una optimización de la calidad de la fibra, que eso es clave, y que se castiga mucho a la hora de comprar la fibra que viene con mucha suciedad. Entonces, trabajamos en todos estos procesos de calidad también, porque los costos son clave. O sea, por ahí las innovaciones tienen que ir en ese camino, ¿no? Sí, pero es una inversión al fin y al cabo, y es un poco la problemática que hoy los cultivos tradicionales están experimentando a raíz de la coyuntura internacional. Sabemos bien que la guerra entre Rusia y Ucrania ha elevado el costo de fertilizantes, pero por las nubes. Hoy los cultivos tradicionales como la soja, por lo menos acá en Paraguay, no podría decirlo insostenible, pero está llegando a parámetros donde el margen de rentabilidad y el rendimiento de eficiencia por hectárea deja muy poco margen de ganancia. Los productores tienen que producir mucho para poder costear los costos de producción, que hoy son casi el doble de lo que se estaba haciendo en años anteriores. Conversábamos semanas atrás y nos daban ejemplos. Los parámetros van entre $800 a $900 el año pasado. Hoy hablamos de $1.200 para arriba por hectárea. Hablamos de los cultivos obviamente mecanizados, los tradicionales de cada época, y esto significa que también el margen de eficiencia o de rendimiento por hectárea tiene que ser superior a lo que año tras año se va logrando, y eso es un poco de las complicaciones que se van generando. A través de iniciativas como esta, Ingrid, me imagino que por supuesto es un aliciente también para que en cultivos tradicionales como la soja, ¿por qué no se puedan empezar a visualizar la inyección de mayores niveles de tecnología que puedan ayudar a tener mayor trazabilidad y poder delimitar también o disminuir ese margen de uso de químicos, por ejemplo, en todo este proceso de cultivo, ¿no? Totalmente, y nosotros ahí hay varias acciones, porque la FAO también es una preocupación global de la FAO, ¿no? Y ahí han habido varios seminarios internacionales, justamente uno compartiendo las políticas públicas y las medidas que están tomando cada gobierno en la región para hacer frente a esta crisis de los fertilizantes, cómo garantizar estas compras, cómo negociar un buen precio, porque bueno, no se afecta ahora, se afecta la cosecha del próximo año, ¿no? Y por el lado del algodón también se están compartiendo muy buenas prácticas de manera puntual de Brasil. Viene mucho conocimiento de cooperativas que manejan la preparación de insumos agroecológicos. Justamente estamos sacando en unos meses, porque hay procesos burocráticos de publicación, pero está saliendo manuales sobre preparados de sustancias justamente para nutrición de plantas, con las mismas, con lo que encuentras en tus territorios, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones son súper claves, lo que hay que compartir ahora. Hoy más que nunca hay que compartir ese tipo de conocimiento. Hay mucha gente que no sabe, pero a nivel global la cantidad de personas, que son millones de agricultores que se dedican al algodón,
y esto se multiplica por la familia, que mínimo hablamos de núcleos familiares de 3 personas cuando mínimo, y esto también genera un movimiento importantísimo de millones de dólares, pero al mismo tiempo es el sustento de familias enteras que por generaciones subsisten netamente del algodón. Tal cual, tenemos cálculos de más o menos 350 millones de personas que están siendo afectadas por esta cadena, y es bien interesante porque a partir del 2019 comenzó a celebrarse el Día Mundial del Algodón a propósito de el impacto que está teniendo en el mundo la cadena, porque si entramos al mundo de los textil confecciones, hay muchos usos que tú tienes del algodón, incluso para cosmética, salud, vestimenta. Y es una materia prima que lo requerís todo el año. Esa es otra de las ventajas que tienen, que en muchos países puedes tener 2 cultivos en el año, y eso es fascinante, que a comparación de frutales que tienes que esperar años, es una de las ventajas que tiene el algodón, y también en el uso de los recursos hídricos. Tiene muchas ventajas, y eso es algo que seguimos trabajando, como te digo, con este paquete de buenas prácticas, que más o menos son como 8 tipos de prácticas agrícolas que han demostrado mucha mejora en los rendimientos, y de eso tiene mucho que enseñar Brasil, por ejemplo, o Argentina, que también han sido socios de esta cooperación y que se lleva a los países, ¿no? Entonces nosotros estamos bastante contentos de poder aportar ese grano de arena en la mejora de la calidad de vida y en la integración de la cadena, porque la articulación es súper clave para levantar cualquier iniciativa que pueda posicionar el algodón. Y si bien hay una necesidad país, creo que como región es importante el posicionamiento en mercados internacionales del algodón de América Latina, que todavía se desconoce mucho, ¿no? Quizás incluso para diseñadores sostenibles con los que hemos hablado, resulta que existe un algodón bueno y un algodón malo, y la verdad que hay una gran zona de grises en relación a lo que es la transición hacia algodones sostenibles, que es la apuesta del proyecto, ¿no? Totalmente. Ingrid, en cuanto a los resultados en Perú, ¿qué podemos observar de este plan piloto de aplicación? Mira, es bien interesante porque vinculamos a un grupo de agricultores de la zona norte de Piura, donde se fueron entrenando en el uso de estas herramientas, en el uso de la plataforma. Fue bastante desafiante porque varios de estos técnicos estaban en otros países, entonces, pero vencimos las barreras del idioma. Con la industria también hubo un proceso técnico de capacitación y logramos esa articulación para producir 10 toneladas de algodón fibra. Y estas 10 toneladas se devolvieron a esta colección que te digo, que en mercados internacionales, que tú te puedes meter en la página de Cats Pijama, que se llama la empresa, una pijama de este algodón Pima cuesta alrededor de $140. Entonces, ha logrado posicionarse, tener muchos más beneficios, y lo que hemos reportado del cliente final, que es este retail, que ha tenido muy buena recepción en sus clientes, ¿no? El cliente al detalle, ¿no? Entonces, ha sido bien significativo, y a partir de eso hay nuevos contratos de compra de la empresa a la cooperativa de agricultores. ¿Y el nivel de penetración de Internet es superior, me imagino, en Perú, en el área rural, a comparación o a diferencia de Paraguay? Es un poquito superior, pero también sigue siendo un desafío, Pero bueno, si ya vimos que se pudo lograr en Perú, me imagino que en Paraguay también va a ser viable todo esto. Sí, estuvimos hablando, y justamente hay que pensar que si en las áreas de intervención no tenemos como tal el Internet, hay que buscar los aliados, por ejemplo, con la UIT, con el Ministerio, y ver otro tipo de tecnologías que acompañen. Justamente esta mañana tuvimos un diálogo con otro colega que maneja también otros proyectos de FAO en la región, y dimos con tecnologías de antenas de coberturas más pequeñas, pero que son de muy fácil adquisición a costos de $100, $150 para lograr la conexión. Entonces, esos son el tipo de soluciones que se encuentran en estas cooperaciones. Lo bueno es que podemos observar que sí tenemos alternativas, que sí se puede llevar adelante todo esto, ¿no? Hay alternativas, y es muy clave trabajar con aplicaciones y tecnologías, uno que tengan carga de datos, como te decía, offline, y si no es eso, las tecnologías de Internet que recién hablábamos, el uso de este tipo de antenas, y que sean de fuente abierta. Porque si no son de fuente abierta, los costos muy posiblemente no se van a poder absorber por agricultores familiares o por pymes.
o cooperativas. Entonces, esto es bastante relevante si quieres tener un ecosistema digital para blockchain o bueno, para otras iniciativas que sean con base en Internet. Estas dos cuestiones son totalmente relevantes y en el caso del blockchain tienes que tener tecnologías o redes más de tipo propio, que es lo que hemos estado evaluando, que quiere decir que bajan mucho los costos, porque los costos ya no se asumen por transacción, que pueden ser muy altos. Sí. Tienes costos de transacción de venta de dólares, es una locura con tecnología blockchain para criptomonedas, ¿no? Pero si lo usas solo para trazabilidad y tienes sistemas, por ejemplo, de membresía para redes o ecosistemas establecidos, tienes costos mucho más bajos porque no estás pagando por transacción. Okay. Y estos son el tipo de medidas. Ahora estamos haciendo una asociación con LACchain, que es del laboratorio del BID para la región, que justamente plantea este tipo de soluciones que son público permisionadas, se llaman, justamente porque tienen este tipo de ventajas, y es a través de una membresía, lo que hace muy accesible para el privado como para el público este tipo de ecosistemas. Porque digamos que si tú tienes el blockchain y tienes unas plataformas para el registro como tal de datos, necesitas la autopista, que serían estas redes propias o estos ecosistemas, y hay alternativas en la región que pueden abaratar muchos estos costos usados netamente, por ejemplo, para temas de trazabilidad o contratos inteligentes. ¿Esto en Paraguay ya arrancó, va a arrancar, se está, digamos, observando el ambiente o cuál es el estatus actual? El estatus es que estamos en negociaciones, porque la base de esto es en la vida real articular y crear confianza en los actores. Entonces, ¿es el momento preciso entonces para alianzas público-privadas? Es el momento preciso y ahí estamos acompañando con el proyecto Más Algodón, con la representación de la FAM Paraguay, con el ministerio, incluso con la industria también, y eso es bien interesante, con la moda, no me acuerdo el nombre ahora mismo, creo que la ASI. Ok, podría ser, yo tampoco manejo muy bien, pero los sí. Los confeccionistas que también tienen interés. Entonces se está armando las bases de una mesa de trabajo que nacieron a propósito de esta cumbre, a propósito de la visita que tuvimos y el encuentro con el sector privado, y es bastante promisorio porque ya tenemos la experiencia, ¿no? Exacto. Entonces ya va a ser mucho más ¿Y podríamos tener novedades en el corto plazo de esto? Yo creo ¿El año que viene quizás? Sí, seguro que sí. Sería sumamente interesante eso, porque va a servir como ejemplo también para muchos otros nichos. Hay muchas industrias que tienen tanto potencial, pero necesitan ese empuje, ese impulso, y que experiencias o casos de éxito de afuera puedan mostrar cuál es el camino a seguir. Exacto, nosotros es parte de nuestro espíritu. La cooperación sur-sur es compartir, y si esto se puede escalar a otras cadenas es maravilloso. Nosotros estamos súper disponibles como Proyecto Más Algodón, como FAO, como Gobierno de Brasil. No más que nos contacten y felices de compartirles el cómo, la metodología, los aprendizajes y cómo hemos encontrado fórmulas para vencer esos desafíos. Qué bueno eso realmente, Ingrid. Ahora, preguntarte por último, a modo de ir donde me estoy quedando sin tiempo lastimosamente. ¿El proyecto Más Algodón tiene un límite, tiene un objetivo final, va a terminar en algún momento o cómo sería el panorama? Nosotros somos eternos. Ok, muy bien. Nosotros ya llevamos varios tiempo en implementación, como te decía, desde el 2013. Sí. Con Paraguay estamos más o menos desde el 2015, 16, si no me falla la memoria. Y viene esta fase 2. El proyecto funciona trayendo buenas prácticas, sobre todo con conocimiento de Brasil, que se volvió uno de los principales productores a nivel mundial. Siempre está en el top 5 de productores de algodón. Y esto se lleva a la región, tanto en asistencia técnica, extensión rural, técnicas propiamente productivas, variedad de algodón, manejo de semillas, en fin, todo un paquete interesante que apoya los diferentes eslabones de la cadena, incluso con Abrapa, que se ve el tema más organizacional y comercial, ¿no? Y la idea es seguir apoyando a los países, que está Paraguay, está Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Haití, y vamos por lo menos hasta el 2027, que es lo que estamos negociando también ahora. Esperamos que a diciembre tengamos esta extensión, pero creemos que, y es la confianza que nos ha dado el gobierno de Brasil a todo este proyecto, de seguir trabajando por los resultados obtenidos, ¿no?
Entonces vamos por lo menos hasta el 2027, como auguran las negociaciones y el proceso de firma que ya está en curso, para proveer de un ecosistema más amigable de redes, alianzas, experiencias, cooperación técnica a el sector algodonero de la región, porque creemos que el algodón de América Latina tiene mucho nicho, sí, es sostenible y que es posible trabajar entre todos para posicionar el algodón latinoamericano. Qué bueno eso realmente. Esperamos tener más novedades en el corto plazo al respecto de esta y muchas otras iniciativas que la FAO lleva adelante día tras día. Ingrid, más que nada agradecerte por tu tiempo, realmente muy amena la charla, interesante ese pantallazo que nos da sobre este proyecto, uno de los tantos proyectos que la FAO lleva adelante y que hoy ya vemos tantos casos de éxito aquí en el Paraguay. Esperemos seguir teniendo también esta receptividad y hacernos eco acá nosotros como medio de comunicación para que ustedes puedan enterarse de las buenas noticias también del otro lado. Agradecerte, desearte muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Espero que no sea la última, espero traer nuevas novedades en Paraguay y que el algodón y que el sector algodonero en el país y en la región sea cada vez más sostenible, que es nuestra apuesta. Excelente, así es que ese es el camino y por ahí tenemos que seguir caminando. Son las 18:07, 28 grados actualmente. Hacemos la pausa, usted no se desprenda porque a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.